Porque hoy debería de ser el día más alegre de la semana. Es el día en el que Dios nos llama a congregarnos, es el día en que Dios nos llama a que le busquemos a Él expresamente. Es el día donde le traemos a Dios las primicias. No obstante, es el primer día de la semana, ¿no? Los primeros cristianos, nos cuenta el Evangelio, que se reunían cada primer día de la semana, pero para poder entender claramente lo que dice la palabra de Dios, también tienes que entender que los primeros cristianos eran todos judíos, eran todos israelitas, y en Israel se conserva lo que Dios había dicho en su palabra, que el primer día de la semana iba a ser el domingo, ¿verdad? Para ellos el último día de la semana, el séptimo día era el Sabbat, el día de descanso, y después arrancaba una nueva semana. Entonces vemos que en los evangelios los primeros cristianos, aun siendo judíos y aun guardando el Sabbat, ellos se reunían el domingo, porque el domingo había resucitado el Señor, se convirtió en un día especial, se convirtió en un día para la iglesia. Y en ese día dice que cada uno traía su ofrenda, su primicia al Señor, conforme había sido prosperado en toda la semana, ¿verdad? Ellos tenían muy claro el mandato bíblico de no presentarse delante de Dios con las manos vacías. Entonces, una buena cosa que nosotros tenemos que aprender es eso mismo, ¿no? Cada vez que vengamos delante del Señor, no vengamos con las manos vacías. Vamos a preparar al Señor nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, lo que nosotros queremos traer, reconociendo que Dios ha estado con nosotros los 6 días anteriores, los 7 días anteriores, y que Dios nos ha suplido y nos ha prosperado. Es impresionante que ver cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos deja un modelo en la Biblia para que nosotros entendamos cuáles son los planes de Él. Pero no solo cuáles son los planes de Él, sino también cuál va a ser el desarrollo, el proceso de la vida de un creyente que se vuelva a Dios y experimenta el nuevo nacimiento. De eso hablaré la semana que viene. Pero hoy, por concretar y abundar más en lo que estamos viviendo, en las fechas que estamos viviendo, pues vamos a volver a hablar de lo que Dios nos dejó establecido en su palabra, las fiestas solemnes. Hemos tenido el ayuno del viernes por la tarde a sábado por la tarde, como habíamos convocado, de acuerdo a las fechas establecidas por Dios, porque en esa fecha Dios quería seguir hablándonos, ¿verdad? No sé si habrá alguien que quiera contar algún testimonio, no es algo que estaba preparado, pero quiero dar la oportunidad, si alguien quiere contar algún testimonio de algo específico que Dios le haya hablado durante el tiempo del ayuno. ¿Hay alguien que quiera contar algo que haya recibido de Dios, que Dios le haya hablado claramente y que ha sido algo pues que ha impactado, que ha bendecido su vida? ¿Habrá alguien o no? No hay nadie. Bueno, Dios estará muy contento entonces. A mí sí me habló Dios en el día del ayuno. Me habló mucho acerca de la justicia. Me habló acerca de los justos. Y me alegré mucho porque a veces si oímos la palabra justicia parece que nos da miedo, ¿no? Si nos van a citar en un tribunal, pues uno de primeras como que se asusta, dice, uy, un tribunal, eso, aunque vaya simplemente como testigo o aunque sea un jurado público que va a participar en un juicio, son cosas como que imponen un poco, ¿verdad? Nos causan cierto susto. Pero el reino de los cielos, en verdad, tal y como dice Romanos 14, 17, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Son 3
características de las principales que tiene el reino de los cielos. Hay una más, que también está citada en la palabra de Dios, que es poder del Espíritu Santo. El reino de los cielos también es poder del Espíritu Santo. Pero me quiero quedar hoy con estas tres que nos habla Romanos. Y dice que el reino de los cielos consiste en, es decir, está conformado, está basado en unas columnas que son la justicia. El reino de los cielos es un reino donde hay justicia. ¿Tú crees que en España hay justicia? ¿Tú crees que en tu país hay justicia? Si vemos políticos que roban y no entran a la cárcel, si vemos policías que pueden ser corruptos, si vemos empresarios o trabajadores que pueden hacer algunos delitos y pareciera que están cubiertos de una capa de invisibilidad para la justicia. No hay justicia, ¿verdad? Se trata de hacer una justicia y el hombre hace leyes, el hombre hace muchas cosas, pero al final es una justicia humana. Y la Biblia nos habla claramente de la distinción entre la justicia humana y la justicia de Dios, la verdadera justicia. El reino de los cielos es un reino de justicia, también es un reino de paz y también es un reino de gozo. ¿Sabes qué? Precisamente donde hay justicia, hay paz. Y donde hay paz, hay gozo. Entonces, podríamos incluso entender que lo primero que Dios hace es establecer una justicia. Y establecer una justicia nos asegura que va a haber un ambiente de paz. Porque cuando tú ves que el malo es apresado y paga por su delito, tú descansas tranquilo porque dices, seguramente a otros malos se les van a quitar las ganas de seguir entrando a robar en los pisos, por ejemplo. Entonces, tú tienes paz. Y cuando tienes paz, puedes disfrutar de la vida que Dios te ha dado. Puedes disfrutar del trabajo que tienes, de la familia que tienes. Puedes disfrutar de venir un domingo a la iglesia. Puedes disfrutar de muchas cosas. Pero cuando no hay justicia, todo se empieza a deteriorar. Cada uno busca su propia justicia. El hombre se mueve entonces por la venganza porque ve que no hay una justicia que lo ampare. Y como hay venganza, pues empiezan los resentimientos, empiezan los conflictos, las guerras, ya no hay paz. Empieza la sociedad, incluso las familias empiezan a deteriorarse en su convivencia. Y después de eso, pues evidentemente no hay gozo. Hay una sensación de malestar, de amargura, de rencor. Hay muchas cosas que empiezan a surgir ahí. Pero la promesa de Dios es que Él va a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Hace un momento lo estábamos cantando, ¿verdad? Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Así es como nos enseñó a orar el Señor Jesús. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo oramos? Enséñanos a orar, porque no queremos hacer como los fariseos, coger y empezar a repetir una misma oración muchas veces. No quiero coger un rosario y empezar a repetir una oración muchas veces. No quiero hacer las mismas oraciones todo el tiempo de forma mecánica, que eso era lo que habían aprendido Pedro, Mateo y todos esos discípulos que tenía el Señor. Entonces le dijeron, enséñanos a orar, porque vemos que tú oras distinto, vemos que tú oras y tú te conectas con Dios. No es un rito, no es algo mecánico. Y entonces el Señor Jesús les dijo, pues para empezar a orar, seguir este modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces algunos un poco obtusos cogieron esa enseñanza de Jesús y la convirtieron en una oración mecánica, ¿verdad? Y entonces hay muchos que en vez de orar a Dios se ponen a rezar repitiendo lo que se ha llamado el Padre Nuestro de una forma que al final pierde su sentido y su valor, porque la persona ya no está pendiente de lo que está diciendo, se lo sabe de memoria, lo recita sin más, pero no es válido, no le impresiona nada a Dios ese tipo de oraciones. Dios quiere que usemos
el modelo que nos dejó Jesús para que entendamos qué cosas son las que nosotros tenemos que tener marcadas en nuestra oración. Y empieza diciendo Padre nuestro. Y empieza diciendo una serie de cosas y en un momento dado el Señor Jesús dice, venga tu reino. El clamor de la iglesia, el clamor de los cristianos tiene que ser, Señor, venga tu reino. Venga tu reino y se establezca. No podemos dejar de orar de esa manera. No podemos estar orando por cosas que se salen de la guía que Dios nos dejó. Entonces, para que entendamos que ese reino que nosotros le pedimos a Dios que lo traiga y que venga, es un reino de justicia. Sabemos que el reino de los cielos todavía no se ha establecido, ¿verdad? Solamente hay que echar un vistazo al panorama mundial y si no te quieres ir tan lejos, echa un vistazo al panorama de España o al panorama de Barcelona. No se ha establecido el reino de los cielos porque no hay justicia, ¿verdad? Sigue habiendo mendigos en las calles, sigue habiendo jueces corruptos, sigue habiendo gobernantes corruptos. Cuando el reino de los cielos se establezca, entonces todo eso se acabará porque habrá justicia. Y cuando la Biblia dice que habrá justicia, es que habrá una justicia total. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque ya estará el rey reinando en la tierra. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Eso va a ocurrir en el milenio. Para los que quizá no han oído escuchar de esto, nosotros estamos viviendo un tiempo, ahora mismo desde que el Señor Jesús vino a morir en la cruz, es el tiempo para el Espíritu Santo, es el tiempo para la iglesia, es el tiempo para anunciar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Ese tiempo se va a terminar cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Y Él cuando venga, vendrá y entonces sí establecerá su reino en la tierra. ¿Alguno sabe cuál va a ser la capital de ese reino? Va a ser Jerusalén. La Jerusalén que existe hoy en día. Esa va a ser la capital donde Jesús va a reinar sobre la tierra y va a reinar durante 1000 años. Van a ser 1000 años donde el ambiente va a ser muy parecido a lo que tenían Adán y Eva, donde había paz, donde había justicia, donde había gozo antes de pecar. ¿Sí? Porque Jesús va a restablecer todas las cosas. De la misma manera que en nosotros, de manera particular, se produce un nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, de la misma manera la tierra va a experimentar una nueva justicia, un nuevo gozo, una nueva paz cuando Él venga y reine físicamente en la tierra. Eso va a ocurrir, todavía no ha ocurrido. Hay lugares donde se predica que ya el reino de los cielos está aquí y que el reino de los cielos ya se ha establecido y que tenemos que proclamar eso. No, no se ha establecido. La oración que Jesús nos enseñó es, Señor, venga tu reino. Y es lo que estamos esperando, que venga el reino del Señor. De momento, donde sí se ha establecido o ha iniciado el establecimiento, el reino de los cielos es en nuestros corazones. Es donde se tiene que empezar a producir una renovación, pero de eso quiero hablar la semana que viene. De lo que vamos a vivir a nivel personal o lo que estamos viviendo a nivel personal cada uno de nosotros y que también está reflejado en esas fiestas solemnes de Dios que Dios estableció para indicarnos todo su plan a nivel global y a nivel personal. Entonces, a nivel global esperamos el establecimiento del reino en la tierra. Eso llegará. Sin duda el Señor va a cumplir su palabra. El Señor lo que promete, lo cumple, ¿verdad? No pasará ni una sola letra de su palabra sin que Él la cumpla. De eso puedes estar seguro. Mira, los políticos hacen promesas, pero cuando les interesa, les dan la vuelta, las aplazan, las cambian y hacen barbaridades. Pero lo que el Señor Jesús prometió, todo lo que Él dijo cuando vino hace 2000 años, todo lo que ya dijo porque estaba profetizado de antes, Él lo va a cumplir.
Dios es un Dios fiel, Dios no miente. Entonces, el reino de Dios evidentemente está formado por gente justa, gente que ha alcanzado una justicia que no es propia, es una justicia que se recibe por fe. Y quiero que me acompañes a leer Gálatas capítulo 3, lo buscas ahí en tu Biblia, por favor. Gálatas capítulo 3. Los que no tengan Biblia, pues les informamos que hay Biblias a la venta en la librería cristiana. Aquí tenemos algunas para facilitar que no tengan que ir muy lejos a comprarla. Hay Biblias que se pueden descargar en el móvil. El cristiano debe ser un experto en Biblia. Gálatas 3:10 dice así: porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, cuando Dios le dio a Moisés todas las leyes en el Antiguo Testamento, la propia ley decía que el que no cumpla toda la ley es maldito. De manera que si uno cumplía 632 mandamientos, pero incumplía uno solo, era maldito. O sea, si tú cumplías todos los mandamientos y no tenías ídolos, y honrabas a tu padre y a tu madre, y guardabas el día de descanso, y le dabas al Señor las primicias, y tú todo, pero eras un mentiroso, porque te gustaba mentir, porque te gustaba decir medias verdades, te gustaba ocultar cosas, pues entonces eras maldito. Sencillamente no ibas a poder entrar en el reino de los cielos. Era lo que marcaba la propia ley. Y en verdad la ley se hacía como pesada, ¿verdad? La ley en verdad es como una carga. Como si no lo hago estoy mal, me voy a la ruina, me separo de Dios. Era como una espada de Damocles sobre la vida de las personas. Entonces mucha gente se veía oprimida incluso por el cumplimiento de la ley. Pero era un sistema justo. Quiero que entiendas esto. La ley es un sistema justo. La ley de Dios estoy hablando. La ley de Dios es un sistema justo. O sea, si alguien era capaz de cumplir toda la ley, Dios le decía: tú eres justo. Tú has alcanzado el nivel mínimo de justicia para pertenecer al reino de los cielos. Eso sí, tenías que ser impoluto, ¿vale? No podías infringir ni un solo mandamiento de la ley. Dios estaba ofreciendo una forma, un camino para alcanzar la justicia. Alguno podría decir: sí, pero es que era muy difícil, Carlos. Claro, era muy difícil. No era muy difícil, era imposible. Y de hecho, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que la ley fue dada para demostrarnos que es imposible alcanzar el estándar de justicia que Dios tiene. Porque un hombre, un ser humano cualquiera, un hombre, una mujer, por muy buena gente que sea, puede alcanzar un nivel de justicia, pues no sé, si pongamos que este es el nivel de justicia de Dios, pues a lo mejor un hombre alcanza un nivel de justicia por aquí, por mi tobillo, ¿sí? O sea, nada. Un 1%. Dice la Biblia que Dios considera nuestras obras justas, esas de las que nosotros presumimos de dar de comer al pobre o de decir la verdad, ¿sí? Dios considera que cuando nosotros hacemos esas obras justas pretendiendo ser tan justos como Dios, para Dios esas obras se convierten en un trapo de inmundicia. O sea, algo parecido al papel higiénico. No vale para nada. El intento del hombre por alcanzar la altura, el nivel de la justicia de Dios es un fracaso. Pero es un fracaso que estaba previsto por Dios. Es un fracaso que Dios quería que fuera fracaso, para que el hombre se diera cuenta de que la única alternativa que le queda a la ley, que es tan
alta en sus estándares, es acudir a Cristo, acudir al Salvador. De manera que el hombre no procure su propia justicia. El hombre ha intentado su propia justicia muchas veces. Entonces hemos inventado el humanismo, hemos inventado las religiones, haz esto y ya vas a ser salvo. Haz esto o aquello y vas a ser salvo. Ve de rodillas 3 kilómetros hasta aquella imagen de no sé qué virgen y ya Dios te va a abrir las puertas del paraíso. ¿Sí? Pégate latigazos y martirízate como si fueras un mártir y Dios te va a abrir las puertas de sus palacios. Y el hombre ha intentado su propia justicia. La propia justicia del hombre lo único que ha logrado es poner en evidencia que no podemos alcanzar la justicia de Dios. Entonces, vistos en ese panorama, cuando ya estamos en esa situación donde podemos reconocer, oh Dios, yo no soy justo, no puedo cumplir toda la ley, es imposible para mí, lo intento y me frustro. Imagínate un hombre como Pablo, el Pablo que conocemos en la Biblia. Se le conocía como Saulo. Saulo era un perfecto seguidor de una religión que trataba de alcanzar su propia justicia delante de Dios. Pablo era fariseo de fariseos, así se define él. O sea, él era un grande dentro de los fariseos. Él era un grande dentro de los que intentaban levantarse con su justicia para tratar de llegar hasta la altura de la justicia de Dios. Y él decía, yo he sido un estricto cumplidor de la ley. Yo he guardado y he vigilado de guardar hasta los mandamientos más insignificantes. Pero él un día dijo, soy un desastre. Lo que no quiero hacer porque sé que la ley me dice no lo hagas, ¡pum!, caigo. Y lo que tengo que hacer porque la ley me dice hazlo, ¡pum!, caigo otra vez. Y en ese momento, Pablo, frente a esa situación de confrontación total, él dice, gracias doy por mi Señor Jesucristo. ¿Entiendes dónde nos quiere llevar Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios no es que tú te portes bien. La justicia de Dios desciende del cielo para cargar con tus errores, con tus pecados, con tus faltas, con ese no hago lo que tengo que hacer y hago lo que no tengo que hacer, y entonces Dios te da a ti la justicia que Él ha logrado en la cruz del Calvario. Porque Él fue la única persona que no pecó en nada. El único que cumplió toda la ley que Dios le entregó a Moisés fue Jesucristo. No lo cumplió ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni José, ni Abraham, ninguno, ni Moisés mismo, ningún ser humano, ni Santa Teresa de Calcuta, ni el Papa, ni Carlos Villanueva, ni Perico de los Palotes. Nadie ha cumplido la ley completa de Dios. Y eso nos deja entonces en una situación de estoy perdido, me rindo, no puedo más. Cuando tú eres humilde y tú te das cuenta de esa situación, tú dices, me rindo. Dios, necesito ayuda. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz por mis pecados. Y entonces es cuando te aferras a Jesús con todas tus fuerzas y recibes la justicia que no era tuya, pero se te imputa a ti, se te asigna a ti por la gracia de Jesús. Y entonces Dios dice, ahora estás aquí, Carlos. Ahora estás en el nivel de justicia necesario para estar en la presencia de Dios. Porque Dios es un juez justo. Dios es un ser justo. Dios no tolera ni la más mínima prevaricación, ni el más mínimo cohecho, ni el falso testimonio. Dios no tolera nada que sea injusto. Todo el que quiera estar donde está Dios, necesariamente tiene que haber sido levantado en justicia por Jesucristo. No hay otra manera.
No hay otra manera. Entonces, Gálatas nos sigue aclarando. Dice, porque todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, maldito es. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo a los Gálatas, es evidente. O sea, el que no lo quiera ver es porque es muy bruto, es porque él mismo se está poniendo un velo delante de los ojos. ¿Qué justicia? Te pregunto yo, imagínate que tú hoy llegas a la presencia de Dios y delante de Dios, Dios te dice, a ver, ¿tú por qué quieres entrar en el reino de los cielos? Y tú le dices, Dios, yo quiero entrar porque el reino de los cielos es el mejor lugar donde puedo estar. Me han dicho que hay un infierno donde hay sufrimiento y dolor continuo, y me han dicho que hay un cielo donde está tu presencia y donde ya no hay enfermedad, ya no hay guerras. Yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero estar ahí. Muy bien, muéstrame tus credenciales para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué le dirías? Piensa tú, ¿qué le dirías? Tú que estás aquí sentado hoy y me estás escuchando, ¿qué le dirías a Dios? Bueno, Dios, yo di mi diezmo, algún mes me lo salté, pero yo procuraba darlo, yo iba a la iglesia todos los domingos. Señor, yo me acordé una vez que recogieron dinero para una campaña en Marruecos y yo di dinero para el pobre. Señor, yo ayudé a mi vecino que estaba inválido y le acompañé al médico. Y tú le empiezas a contar a Dios todas tus buenas obras, ¿verdad? Cuando mi papá me preguntó que si le había robado de su cartera el dinero, pues yo le dije que sí, entonces dije la verdad. Y le empiezas a contar a Dios todo tu currículum, ¿sí? Hasta lo inflas, como hacemos a veces para la entrevista de trabajo, ¿no? Yo sé 7 idiomas, porque algunos ponen que también hablan en lenguas. Entonces, bueno, y te presentas delante de Dios con todas esas buenas obras. ¿Y tú qué crees que va a decir Dios? Uy, qué currículum tan excelente, Carlos Villanueva. Te estaba esperando porque me habían hablado tan bien de ti que no, vamos, es que tienes la entrada, te pongo alfombra roja para entrar al cielo. ¿Tú crees que Dios diría eso? Dios me empezaría a decir, ¿te cuento la verdad? ¿Te cuento todo lo que yo he visto en tu vida? ¿Te cuento todo lo que había en tu corazón, Carlos? Es evidente que nadie se va a poder justificar delante de Dios por la ley. Porque, dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Quiero que anotes eso ahí en tu Biblia o lo subrayes. Y si estás tomando notas, escríbelo. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe. ¿Estás tomando notas? Te felicito, eres como el bebé que está berreando allí por la leche. ¡Ah, quiero mi leche! Tengo hambre. Así tiene que ser la actitud del cristiano con la palabra de Dios, ¿no? Yo quiero la leche no adulterada. Entonces, la fe me conecta con la justicia de Dios. El justo por fe vivirá. Yo tengo que llegar a la conclusión, tú tienes que llegar a la conclusión que no te vas a poder presentar delante de Dios con un argumentario de buenas obras, porque automáticamente te las van a echar para atrás todas. Dios te va a decir, muy bien, hiciste todas esas buenas obras, ahora te voy a contar las malas obras que hiciste. Ahora te voy a contar los pensamientos de envidia que tenías. ¿Qué crees, que yo no los veía? Ahora te voy a contar cuando miraste a esa mujer con tus ojos lascivos y la codiciaste y no era tu mujer. Ahora te voy a contar cuando tuviste que mentir y nadie se dio cuenta, pero yo sí lo vi, te dirá Dios. Y te empezará a decir una cantidad de cosas que te quedarás a cuadros, te quedarás en fuera de juego. Salvo que haya sido alguien que la Biblia le llama justo. Fíjate, el justo por la fe vivirá. Cuando tú tienes fe en la obra de Cristo, cuando tú tienes fe en que solo Dios te puede salvar a ti y no tú a ti mismo, entonces la Biblia te declara justo.
La Biblia dice, Carlos, tu justicia estaba ahí por los suelos, no era nada, era basura, pero en Cristo eres justo. Estás aquí, estás en lo alto, estás en la presencia de Dios y de ahí no vas a ser removido. Tú eres parte del reino de Dios, de los que viven por fe. Tú formas parte de los justos de Dios. Él me libra de la maldición del pecado. Esa es la justicia que Dios hace en nosotros, los que hemos creído en Jesús. Fíjate que la Biblia habla de personajes como Enoc. Enoc fue de los primeros habitantes de la tierra y la Biblia dice que él era un hombre justo. ¿Sabes que Enoc fue el primero en la Biblia en ser arrebatado al cielo? Enoc no murió de forma natural, ni por enfermedad, ni en una guerra. Enoc fue llevado al cielo. Es una muestra del arrebatamiento que va a tener la iglesia, tal como fue llevado Enoc o Elías. Así será arrebatada la iglesia. En un momento, ¿dónde está Enoc? Ya se lo llevó el Señor. Y la Biblia nos afirma que Enoc era un hombre justo. Yo estaba leyendo un libro que amplía un poco la información sobre la vida de Enoc. Y Enoc era un hombre que impartía justicia precisamente. Era como uno de esos jueces que luego vemos en el libro de los jueces de Israel. La gente venía porque veían que él era un hombre sabio, era un hombre temeroso de Dios, y cuando había problemas venían y le decían, Enoc, ¿qué hago? Entonces él consultaba a Dios y él le daba una respuesta a la gente. Era una especie de sacerdote, ¿sí? La Biblia nos habla poco de Enoc, pero hay libros extrabíblicos que son citados en la Biblia, como el libro de Yashar, y en ese libro se habla mucho de Enoc. Y Enoc era un hombre que buscaba intensamente a Dios. Buscaba intensamente a Dios. Llegó al punto que él se retiraba a buscar a Dios y luego aparecía para resolver los casos y los conflictos que había en medio del pueblo. Y llegó a ser tal los retiros que hacía que se retiraba un año entero y luego venía solo por 3 días para resolver conflictos con la gente. Bueno, este era Enoc. Dice la Biblia que Enoc era justo, que Noé era justo. Noé era un hombre justo. ¿Sabes por qué? No quiere decir que Enoc no tuviera ningún pecado. No quiere decir que Enoc no tuviera algún mal pensamiento. Enoc era un hombre que cuando oyó a Dios y Dios dijo, voy a destruir la tierra, haz un arca para que te salves tú y tu familia y todos los que oigan, él hizo caso. El justo por la fe vivirá. Dios le habló, él tuvo fe y él hizo lo que Dios le dijo. Es un ejemplo práctico de cómo funciona la fe y de cómo funciona la salvación. Dios habla y dice, yo he enviado a Jesucristo a morir por los pecados del hombre. Y entonces el hombre hace caso, se humilla delante de Dios, clama invocando a Jesús y entonces tú entras en el arca de la salvación. Noé era un hombre justo. Abraham, dice la Biblia que era un hombre justo. Abraham oyó a Dios y le hizo caso. No quiere decir que no pecó. De hecho, Abraham también cometió sus errores. Abraham, por ejemplo, Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela y te vas a ir a un lugar donde yo te mostraré. Y el tipo se coge a la mitad de la familia. Y Dios le había dicho, no, tu parentela no. Lot no tenía que ir en ese grupo. Otros no tenían que ir en ese grupo. Hasta que Abraham no se separó de Lot, Dios no le volvió a hablar a Abraham. Aún y con todo, dice la Biblia que Lot también era un hombre justo. Entonces, vemos que la justicia, el hombre justo, no es el hombre que no comete errores o que no tiene pecados. Vemos que el hombre justo es el que tiene fe para creer lo que Dios ha dicho. Es el hombre que busca a Dios clamando por su salvación. No es un hombre que procura su propia salvación. Cuando Dios habló, todas estas personas escucharon, temieron y actuaron
en consecuencia. Su fe les procuró la justicia que viene del cielo. Cuando obedecieron a Dios, obtuvieron la justicia. José, por ejemplo, el esposo de María, nos dice la Biblia que él era un hombre justo. Y como era justo, cuando se enteró de que María estaba embarazada y no era por José, él dice que como era justo no quiso infamarla, no quiso restarle fama o honor a María. Él dijo, bueno, la ley me permite el divorcio, la ley me permite que yo la suelte y que no quede comprometido con ella, pero no la voy a infamar, no la voy a desprestigiar, no la voy a poner verde delante de todo el pueblo. Pues ya bastante problema tiene con un hijo que no es de su marido, entonces pues la dejo, pero no la voy a desprestigiar en su honor. Pero él era un hombre justo. Abel, la Biblia dice que Abel era un hombre justo. Y la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe, que Abel ofreció un más excelente sacrificio porque tuvo fe. Mira que hay tantas teorías de que por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y de Abel mismo, y por qué no de Caín y de su ofrenda. Y entonces podemos extender una multitud de teorías y seguramente muchas de ellas son interesantes y hasta nos pueden conducir a alguna verdad. Pero lo que claramente dice la Biblia es que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio a Dios. Fue la fe de Abel lo que hizo que su ofrenda fuera agradable delante de Dios. Él hizo un sacrificio conforme a lo que había oído que Dios demandaba. ¿Tú te imaginas? Abel sabía lo que había pasado con sus padres, con Adán y con Eva. Abel sabía que Dios tuvo que matar un cordero para cubrir la desnudez y la vergüenza como representación del pecado. Dios tuvo que matar un animal y coger la piel y ponérsela como un vestido a Adán y Eva. Ese es el primer sacrificio expiatorio que hubo en la tierra. No lo hizo el hombre, lo hizo Dios, para mostrarnos el modelo de la salvación. Y Abel era un hombre justo, tenía fe. José de Arimatea, nos dice la Biblia, que también era un hombre justo. Él creyó que Jesús era el Mesías y también el Cordero inmolado para perdón de los pecados. Él quiso honrarlo con sus bienes, él quiso honrarlo con lo que tenía. Él quiso darle una sepultura digna cuando murió en la cruz. Cornelio, el centurión que vivía en Cesarea, era un romano. Él no era judío, no tenía nada que ver con el pueblo judío. Pero él era un hombre justo y temeroso de Dios. Entonces, él hizo caso a las instrucciones de Dios. Cuando Dios le habló, cuando Dios se presentó a su vida y le dijo lo que tenía que hacer, él rápidamente, el justo por fe vivirá. El justo no vive por imaginación, el justo no vive por deseos, el justo no vive por decretos, el justo no vive sino por fe en lo que Dios ha dicho. ¿Lo tienes claro? Muchos son los privilegios que tiene el justo y te voy a relatar una serie de ellos porque esto fue justamente lo que el Señor me habló a mí. La bendición tan grande que tenemos los que somos llamados justos por Dios, los que somos considerados justos por Dios, los que no tenemos nuestra propia justicia, sino que la hemos recibido de gracia por Jesucristo. Es verdad que seguir a Cristo requiere pagar un precio alto. Tienes que renunciar a muchas cosas. Tienes que seguramente perder incluso amistades que no te van a convenir. Tienes que cambiar algunos hábitos. Hay que pagar un precio para seguir a Jesús. Pero la inversión tiene un rendimiento tan grande como lo que vas a ver ahora mismo. Proverbios capítulo 10. Aquí nos vamos a detener un ratito, o sea que puedes abrir tu Biblia allí. Proverbios capítulo 10. Dice así, y quiero que... Estas son las buenas nuevas, ¿sí? Proverbios capítulo 10, versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo
pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Dios te garantiza que si tú vives por fe, que si tú vives teniendo temor de Dios, que si tú vives escuchando lo que Dios dice, por eso hicimos el ayuno de Yom Kippur. Señor, háblanos, háblanos. Y que lo que Dios te hable, que si Dios te dice, oye Carlos, mira, tienes que dejar de ser tan arrogante. Ah, pues Señor, perdóname, voy a trabajar esta actitud en mi vida. Oye Carlos, tienes que tratar mejor a tu esposa. Ay Señor, pues voy a trabajar en esto. Que yo haga caso de lo que Dios me diga. Que yo sea consecuente. Si digo que creo en Dios y creo a Dios, entonces yo oigo a Dios y pongo en práctica los mandamientos, las instrucciones que Dios me está dando. Pero no puede ser que digamos que nosotros creemos en Dios, pero no hacemos nada de caso de lo que Dios nos dice. ¿Estamos en la jugada o no? Mira, ayer estuve en un matrimonio y de Gerson y Lorena, muchos aquí los conocéis, ellos son una parejita que viven en Alemania. Gerson vivió aquí muchos años y entonces estábamos invitados y fuimos a la boda. Y cuando estábamos ahí comiendo y tal, se dio la oportunidad de darles un mensaje personal, ¿no? Y bueno, hicimos varias bromas, como siempre, en las bodas, hablando de las crisis en el noviazgo, hablando de que el hombre no entiende a la mujer, etcétera, etcétera. Pero interesante lo que dijo nuestra pastora Emma, dijo, mira, en el matrimonio es tan importante tener buena actitud. Porque a veces decimos, sí, el amor. ¿Y cómo se traduce el amor? El amor que es dejarle una notita en la nevera todos los días y diciéndole te quiero. ¿Qué es el amor? Porque a veces nos llenamos de un amor idílico, un amor de telenovela, un amor barato, pero no se traduce en que yo tenga una buena actitud. No se traduce en que como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, el hombre haga exactamente eso. Oye, Carlos, ¿qué me dices? Para eso no me caso. Pues no te cases. Pero el matrimonio requiere que tú tengas una buena actitud. Claro que sí. El amor se tiene que manifestar en que tú cuidas del otro, no que tú procuras tu bienestar y que me consientan y me quieran y me hagan mi comida favorita y no sé qué y no sé cuántos. No. El matrimonio es para que tú cuides del otro. Es decir, que esto es para machos. Es difícil, ¿sí? Cuando el Señor Jesús les aclaró un poquito a los discípulos acerca del divorcio y les dijo, sí, oísteis que fue dicho en el Antiguo Testamento que el hombre podía dar carta de divorcio, pero era por causa de vuestra dureza de corazón. Como diciendo, como no habéis aprendido a amar como Dios quiere, entonces Dios os tuvo que abrir una puerta porque si no os pegaríais un tiro. Y entonces Jesús dice, y los discípulos dijeron, esta es palabra dura, esto, ¿quién podrá entonces casarse, no? Bueno, ahí está dicho, para los que quieren casarse, pues que sepan que es muy bonito, es muy satisfactorio, pero vas a tener que renunciar continuamente a tu yo. Y si no estás dispuesto a eso, entonces espérate, no te cases todavía. Cuando hayas suicidado a tu yo, entonces te puedes casar. Cuando le hayas hecho el harakiri a tu yo y a tu orgullo, entonces cásate. Antes no, porque va a ir muy mal, Las bendiciones son sobre la cabeza del justo. Qué promesa tan bonita de Dios. Es que no vas a tener que buscar las bendiciones. Es que las bendiciones te van a alcanzar. Es que si tú vives para honrar a Dios y si tú vives aplicando los principios que Dios ha establecido en su palabra, las bendiciones van a llegar a tu vida, las vas a tener continuamente a la mano. Proverbios 10:7,
La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Imagínate. O sea, yo recuerdo cuando murió Franco, yo era un niño, y Franco había sido un dictador durante 40 años en España. Entonces a Franco, cuando lo enterraron, eso fue como un funeral por todo lo alto, ¿no? Todo el país se paralizó, no fuimos a la escuela un par de días. Bueno, eso era muy solemne, una honra impresionante. ¿En qué quedó la honra a Franco hoy en día? La gente lo detesta. La gente, aquello se vivió porque, bueno, era obligatorio en aquel momento hacerlo así, ¿verdad? Pero en verdad Dios coloca a cada uno en su lugar. Y la memoria del justo será bendita, pero la de los impíos se pudrirá. Proverbios 10:20 dice, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces Dios, al justo Dios, le da una capacidad para bendecir, una capacidad para llevar a otros a la sabiduría de Dios. La lengua del justo dice que es como plata. El justo habla cosas interesantes, cosas sabias, cosas acertadas. El justo tiene la palabra de Dios en su boca. Y no es que nos convertimos porque los fariseos también continuamente hablaban lo que decía la ley de Moisés, pero como no la vivían, lo que ellos hablaban causaba rechazo en la gente. Cuando un fariseo decía algo respecto de la ley a otra persona, la otra persona le escuchaba y decía, pero si este es un hipócrita, pero si este dice una cosa, pero luego hace otra. Pero entonces esas palabras no eran como plata. Sin embargo, cuando tú ves a alguien íntegro, que lo que dice lo está viviendo y tú compruebas y ves el fruto en su vida y ves el resultado de poner en práctica la ley de Dios, la palabra de Dios, entonces esa palabra sí se convierte en plata. Y los demás dicen, wow, qué interesante. Al Señor Jesús o a los discípulos que eran de Galilea, y parece ser que a los de Galilea les consideraban como los brutos de Israel. Y la gente decía, pero estos de Galilea, pero si son pescadores, si ni siquiera los hemos visto en la escuela rabínica, y cómo hablan con esta sabiduría, ¿verdad? Las palabras de ellos eran como plata. Proverbios 10:24, lo que el impío teme, mira esto por favor, porque es impresionante. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Ay, seguro que me van a echar del trabajo. Tranquilito, ya estás fuera. El impío vive sufriendo porque tiene incertidumbre, porque sabe que por muy fuerte, por muy intelectual, por muy capaz que sea, todo depende de muchas cosas, de muchas circunstancias. Sin embargo, dice que para los justos, pero a los justos les será dado lo que desean. ¡Wow! ¡Qué guapo esto!, ¿no? Los justos van a recibir lo que desean. ¿Y sabes por qué Dios no tiene problema en decir que te va a dar el anhelo de tu corazón, como dice el salmista? ¿Sabes por qué Dios no tiene miedo a asegurarte eso? Porque está hablando a los justos, y los justos son los que viven por fe. Los justos son, una vez más, los que oyen a Dios y obedecen. Entonces, un justo, ¿qué le va a pedir a Dios? No le va a pedir algo que se salga de la voluntad de Dios. Pero dice claramente, los justos les será dado lo que desean. Cuando tu corazón está conectado con el de Dios, todo lo que tú le pides a Dios, y aunque no se lo pidas, Dios ve el anhelo del corazón, y Dios dice, se lo voy a dar porque Él es justo, porque Él tiene ya mi justicia. Lo quiero agradar. Dios dice, lo quiero agradar. Es que Dios es un Dios complaciente con sus hijos, pero no mal consentido con sus hijos. Dios complace cuando está seguro de que tu corazón está conectado con el de Él. Proverbios 24:16.
Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tremendo, ¿verdad? Mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo. ¿Qué quiere decir esto? Ay, pero es que yo desde que recibí a Cristo se han aumentado mis problemas. Ahora tengo a la familia en mi contra. Ahora en el trabajo hay unos cuantos que no me hablan. Ahora resulta que... y entonces uno como que entra en una crisis. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Pero quiero adelantarte que es que porque seas justo no quiere decir que no vas a tener problemas. Caerá el justo, es decir, incluso va a haber un día en que vas a pecar porque tú eres débil, porque el pecado mora dentro de ti. Va a haber un día que vas a pecar, te vas a caer, vas a experimentar un vértigo espiritual. ¡Ah! Le he fallado a Dios. Pero dice la Biblia que tantas veces como caigas, te vas a volver a levantar. ¿Por qué? Porque ya no es tu justicia, es la justicia que Dios ha hecho en ti. Entonces, no quiere decir que vamos por la vida ligeramente pecando en todo lo que nos dé la gana, porque entonces quiere decir que no soy justo, no he oído lo que Dios me ha dicho. Pero tengo la garantía de que si un día caigo y caerás, ese día puedes acudir otra vez a la justicia que Dios te ha hecho. No procures tu justicia, ¿sí? No quieras, ay, como he pecado, ahora sí voy a hacer un ayuno para que Dios me perdone. No, por favor, no. Es que Dios no te perdona porque hagas un ayuno. Dios no te perdona porque traigas un diezmo. Dios no te perdona porque ese día digas, uy, como he pecado voy a evangelizar a 3 en la calle. No, es que tu justicia no la puedes procurar tú. Viene del cielo. La ha logrado Jesús para ti, la ha conquistado Él. Salmo 37. Vamos al Salmo 37. Mientras tanto, yo quiero buscar aquí una cosa que no anoté, pero que la quiero decir. Mientras vamos al Salmo 37, quiero leerte también lo que dice el proverbio. Vamos a ver. Sí, aquí está. Proverbios 10, 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. La esperanza de los justos, ¿cuál es? La esperanza de vida eterna. Y es alegría, es un gozo continuo. Pero la esperanza de los impíos perecerá. Dice el Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido. Esto yo lo puedo decir, otros no. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Estás oyendo lo que dice Dios? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Los justos no quedan desamparados. Los justos no quedan sin defensa de Dios. Los justos no van a ser arrasados por ningún mal, porque no están desamparados. Proverbios 10, 3. Yahweh no dejará padecer hambre al justo. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿verdad? Es que luego en el Nuevo Testamento nos encontramos otra vez estas mismas promesas reforzadas o reconfirmadas. El justo no pasará hambre porque Dios se va a encargar de que el justo no pase hambre. Dios va a suplir. Ahora, una vez más, ¿el justo cuál es? El que oye a Dios y dice, ay Dios, qué bonita es tu palabra, la voy a poner por obra. Qué bueno es tu consejo, qué bueno es tu regaño, voy a hacer caso. No voy a hacer como el necio que dice que cuando le regañan acaba odiando al que le ha regañado. El necio, cuando es regañado por sus padres, dice, ¡ah, qué malos padres tengo! Eso es una actitud necia, dice la Biblia. O tu líder o tu pastor te corrige y tú dices, pues me cambio de iglesia, porque aquí no me gusta, porque me corrigen. Eso es una actitud necia, dice la Biblia. Pero el sabio dice que cuando tú le reprendes, te ama, te ama.
algunos que piensan que por corregir a los hijos, sus hijos les van a odiar, sus hijos les van a coger manía. Eso es antibíblico, eso no es lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que tú corrijas a tu hijo, y si tu hijo es bien corregido, tu hijo va a amarte, va a entender la corrección como amor. A lo mejor no en el momento, ya te lo digo yo, que a lo mejor no en el momento. Yo recuerdo cuando tenía 16, 17 años y mis padres me corregían. Y no lo hacían a la manera bíblica, con una vara en el culete. Lo hacían con un bofetón en la cara o con un buen capón así en la cabeza. Pero capón de los que sacan un huevito, ¿sí? No es que mi padre fuera súper violento, pero cuando tenía que dar un mamporro lo daba, ¿sí? Y a mí me sentaba fatal. Yo recuerdo haber sentido cosas muy feas contra mi padre en esos momentos. Pero ya después, y no digo 10 minutos después, digo 10 años después, ya digo, Señor, qué bien me vino alguno de esos bofetones. Qué bien me vinieron. Porque si no me hubiera dado esos bofetones, no sé qué hubiera sido de mi vida. Y eso sí consiguió mi padre, mantener la familia unida, que le respetáramos, que los honráramos. Eso sí lo consiguieron. Y no lo hicieron perfecto, quiero decírtelo, no lo hicieron perfecto. Pero mostraron autoridad y mostraron corrección. Y cuando yo voluntariamente y descaradamente desobedecía las órdenes de mi padre, había consecuencias. Y esas consecuencias eran dolorosas. A veces eran hasta vergonzosas, porque a lo mejor me daba una bofetada delante de mis hermanos y eso era como lo peor del mundo. Si al menos me cascara en la habitación, que nadie me viera. Pero delante de mis primos, de mis tíos, así pasaba. No debería de haber sido así. Por eso digo que no fue perfecto, pero tuvo su efecto también. Entonces, Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y será levantado. Esas son promesas de Dios. ¿Por qué venimos a las vigilias? ¿Por qué hacemos devocionales y tiempos de intercesión? Porque venimos a la torre fuerte. Venimos a refugiarnos en el Señor. Venimos porque comprobamos una y otra vez que el mundo es complejo, difícil, convulso. Date una vuelta hoy por Barcelona y vas a ver que hay gente exasperada por todas partes. Vas a ver que hay gente irritada por todas partes, gente dispuesta a muchas cosas por causas humanas. Vas a ver policías enfadados, ciudadanos enfadados, políticos enfadados. Vas a ver mucha gente enfadada. Es un mundo complejo en el que vivimos y todo el mundo siente que no se ha hecho bien, los de un lado y los del otro lado. Y todo el mundo quiere su propia justicia. Pero entonces dice, a Dios correrá el justo. Y será como una torre fuerte, como una torre invencible, indestructible. Allí será guardado el justo, allí será levantado. Proverbios 21:26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Es una característica del justo. El justo es una persona que se vuelve como el corazón de Dios, generoso. Un corazón que da como es el corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que dijo, sálvese quien pueda. ¿No, verdad? Dios dio la oportunidad de salvación. Primero la dio con la ley y después la dio con Jesucristo. Pero Dios amó al mundo dando lo que tenía. Salmo 92, y con esto vamos a tener ya el tiempo para la Santa Cena, dice el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. Esa es la vida del justo. La vida del justo es robusta, la vida del justo da fruto, la vida del justo es hermosa a los ojos de Dios, y a veces nosotros queremos vivir como los impíos. Y cuando digo impío, impío es el que no quiere oír a Dios.
Impíos fueron los que perecieron al lado de Noé, porque no quisieron oír a Dios. Impíos son los que le dan la espalda a Dios y dicen, paso de ti. Yo no creo en eso, o creo en eso, pero creo a mi manera. Esos son los impíos. Pero el justo, el que ha sido declarado justo por Dios, ese será como una palmera bien alta, una palmera firme. ¿Has visto cuando vienen los huracanes, los árboles que no caen son las palmeras? ¿Te has fijado o no? Ahora es la época de los huracanes allí en el Caribe y se arrancan muchos árboles, pero la palmera, mira, se dobla y vuelve otra vez. Porque Dios le da una resistencia al justo. Y vienen las pruebas, y vienen las crisis, y vienen los tiempos difíciles, y el justo se dobla, pero vuelve otra vez. Y sigue creciendo. O como el cedro del Líbano, que era la madera más estimada en aquel tiempo, en el tiempo bíblico. Así es la vida del justo. ¿Quién quiere estar seguro de que tiene la justicia de Dios en su vida? Vamos a orar, vamos a tener un tiempo mientras nos reparten el pan y el vino para la Santa Cena, porque hoy, como primer domingo de cada mes, vamos a tener este tiempo, un tiempo que fue establecido por Jesús, un tiempo que nos recuerda a la vez la primera de las fiestas del Señor, que es la de la primavera, la fiesta de la Pascua, y nos recuerda a la vez, imagínate, esto viene a demostrar que Jesús es la pieza central de toda la Biblia, no solo del Nuevo Testamento. El Mesías es una figura que se le da nombre y apellido en el Nuevo Testamento, Yeshua ben Yosef, Jesús, el hijo de José, pero que existe desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Mesías es una figura que está presente. Dice la Biblia que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. En el principio era el Verbo. Ahí tienes a Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Ahí lo tienes otra vez. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es el centro de la Biblia. Jesús, todas las escrituras, dice la Biblia, todas las escrituras son las que dan testimonio del Mesías. Entonces, la Santa Cena, la Cena del Señor, nos viene a recordar la Pascua, por un lado, nos viene a recordar el milenio, por otro lado. Porque dice así, Pablo, cuando recibió por revelación, porque Pablo no estuvo en la cena de Jesús con los discípulos. Pablo en ese tiempo era un fariseo, todavía no se había convertido a Jesús. Él era un hombre que perseguía a cristianos, era un hombre que se oponía a los planes de Dios, pero cuando ya se hizo cristiano, Dios le habló muchas cosas, como Dios quiere hablarte a ti también, y Dios quiere que escuches su voz. Y si no has oído a Dios en el tiempo en el que le tenías que haber oído, hoy te voy a invitar a que te arrepientas. Porque algo que Dios no ha dejado de hacer desde que existe es hablar al hombre. Dios habló a Adán y Dios sigue hablando hoy al corazón del hombre. Pero Dios dice en su palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, no mires para otro lado, no te distraigas, no te hagas el sueco, no digas en tu corazón, hoy esta palabra le viene muy bien a mi marido, ¿sí? o a mi discípulo, o a mi lo que sea. No endurezcas tu corazón. Si oyes hoy al Señor, no endurezcas tu corazón. Haz caso. Dios sigue hablando hoy. Dios sigue revelándose a la gente. Dios sigue tocando corazones.
Y a Pablo le habló acerca de la cena del Señor. Y le dijo, Pablo enseña a los corintios, pero a todas las iglesias, les enseña que todas las veces que comiéremos este pan y esta copa que vamos a tomar hoy, dice, la muerte del Señor anunciáis, la Pascua. ¿Estás viéndolo? La Pascua. Dice, hasta que Él venga otra vez. La muerte anunciamos hasta que Él venga. La Pascua hasta el milenio. Hasta que Él venga, establezca su reino y reinemos juntamente con Él, que de eso hablaremos la semana que viene, porque esta semana que viene, no recuerdo ahora si es el jueves o el viernes, pero en cualquier caso es una fiesta que dura 7 días, 8, de acuerdo a la palabra de Dios. Empieza la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Como dura una semana entera, pues el fin de semana nos va a caer ahí en todo el medio, y el domingo que viene pues vamos a tener una reunión muy bonita, porque vamos a estar hablando precisamente de cómo va a ser ese milenio y de cómo es la vida del creyente desde que conoce a Cristo hasta que entra en ese milenio. Y vamos a tener una ambientación especial con motivo de esa fiesta. Es una fiesta hermosísima. Igual que decíamos que Yom Kippur, el viernes cuando estábamos en la vigilia, era la fiesta más seria, la fiesta más solemne dentro del pueblo de Israel, la fiesta de tabernáculos es todo lo contrario. Es la fiesta de mayor regocijo de todo el año. Es una fiesta preciosa para vivirla. Pero eso será la semana que viene. La Santa Cena nos ayuda a conectar la Pascua, la muerte de Jesús, con la venida del Señor para establecer el reino de los cielos en el milenio. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 11, y vamos a ponernos en pie para tomar el pan y el vino. 1 Corintios capítulo 11 nos habla algo interesante antes de tomar el pan y el vino. Pablo le instruye a la iglesia de que cada uno en particular tiene que hacer un examen de su propia vida. Que cada uno en particular tiene que mirar si es digno de comer el pan y el vino. Es decir, si tú entiendes lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Si tú eres consciente de que la única manera de limpiar y de borrar definitivamente todos los pecados de tu vida es precisamente acudir a Cristo. Y si hay alguien en este salón que no lo tiene claro, que no sabe muy bien, pues yo quiero invitarte a que primero de todo, antes de comer este pan y este vino, tú hagas una oración personal en tu corazón. Hay gente que lleva tiempo en la iglesia y en algún momento experimenta dudas. ¿Seré salvo? ¿Seré salvo? ¿Es que me he portado mal esta semana o este mes? ¿O es que llevo mucho tiempo metido en un pecado y no lo he arreglado? Yo no sé si Dios todavía me tiene allí escrito en el libro de la vida. Si tú tienes dudas, no deberías tenerlas, porque la salvación no se puede perder, por la sencilla razón de que tampoco tú la has ganado. No puedes perder algo que tú no has procurado, que tú no has ganado con tu esfuerzo o con tu sacrificio. Tú puedes perder un trabajo, puedes perder una casa, pero no puedes perder la salvación. Y si tú crees o has creído en algún momento de tu vida que has perdido esa gracia delante de Dios, a lo mejor es que nunca la tuviste, porque el día que la tienes, tiene que haber una certeza inexpugnable en tu corazón. Se produce en ti una certeza que te lleva
a saber que tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y que eso nunca más será revertido. Nunca más. Nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero si tú has tenido alguna duda, o si nunca confesaste a Jesucristo con tus labios, yo quiero pedirte que antes de comer este pan, tú hagas una oración como la que yo voy a hacer. Y le digas: Señor Jesús, mis buenas obras jamás podrán permitirme entrar al reino de los cielos. Hoy he entendido que mi justicia no sirve para nada. Hoy he entendido que si no soy lavado por la sangre de Jesús, jamás podré entrar al reino de los cielos. Pero yo quiero entrar en ese reino, Señor. Por eso hoy invoco el nombre de Jesús sobre mi vida y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Y cada vez que me dé cuenta y cada vez que entienda que he pecado contra ti, Señor, voy a pedirte perdón. Y desde el día de hoy en adelante voy a creer que tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo, me ha hecho salvo en el día de hoy, a mí para siempre. Te pido, Jesús, que seas mi pastor, que seas mi Señor, igual que hoy te he pedido que seas mi Salvador. Y te doy muchas gracias por lo que hiciste en la cruz. Y así, en esta actitud de reverencia, vamos a comer el pan, sabiendo que lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos la noche que fue entregado. Él les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El sacrificio de Jesús fue algo universal, pero personal al mismo tiempo. El Señor Jesús estaba tomando tu lugar, mi lugar, en aquella cruz. En aquella cruz era donde nosotros teníamos que ser crucificados. Así es que Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre. Es lo que vamos a hacer hoy. No es algo literal, es algo simbólico, pero el Señor dijo: cada vez que comamos de este pan tenemos que hacerlo en memoria de lo que Él hizo. De Él es el mérito, de Él es la gloria, y en su nombre lo comemos. Dice que también Él tomó la copa después del pan, después de haber cenado. Y Él declaró lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso lo hizo el Señor Jesús hace 2000 años aproximadamente. Él hizo un pacto nuevo, un nuevo pacto. El pacto antiguo era la ley. El que cumpla toda la ley será salvo. El que no la cumpla será maldito. En el nuevo pacto, Jesús nos dice: mi sangre cubre tus pecados. Mi sangre cubre las faltas de la ley que tú has hecho. Y por eso puedes ser declarado salvo. Entonces, yo te invito a que levantes tu copa y le vamos a decir al Señor Jesús: Señor Jesús, hace 2000 años no estuvimos en aquella cena, pero tú nos estás invitando a participar de esa copa que tú levantaste con tus discípulos. Esa copa que representaba la sangre que horas después iba a ser derramada de tu cuerpo para el perdón de mis pecados. Por eso, Señor Jesús, yo acepto ese nuevo pacto. Me desligo del antiguo pacto de la ley. Ya no quiero procurar mi propia justicia, Señor. Me acojo a tu salvación. Y te doy a ti todo el honor, Jesús. Hasta que tú vuelvas, recordaré lo que has hecho por mí. Anunciaré tu nombre, alabaré tu nombre, proclamaré que tú eres Dios. Esperaré tu regreso y lo esperaré
fervientemente, Jesús. Es en este espíritu de humillación, Señor, es que nosotros tomamos esta mañana esta copa de vino que simboliza tu sangre. Tomemos el vino. Entonces vamos a cantar al Señor una canción por la cual vamos a confesar lo que nosotros creemos, lo que hemos creído. Y yo te invito a que eleves tu corazón a Dios. Te invito a que esta mañana termine bien, que te presentes delante de Dios con gratitud, con gozo, sabiendo que eres justo por la sangre de Jesús, sabiendo que para el justo hay una cantidad de privilegios extraordinarios, sabiendo que el justo alabará a Dios todos los días de su vida. Te exaltamos, Jesús. Y hoy confesamos. Dios y Padre eterno, autor de la creación. Así es, Señor. Poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó y Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre. Vamos, confiésalo. Su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. En esto creemos, Señor Jesús, que tú eres el Rey, que tú eres el Hijo de Dios, que tú viniste y diste tu vida, que la muerte no te pudo retener, que fuiste levantado y que pronto volverás. Mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder. Él bajó a por ti. Te levantaste. Gracias. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en Jesús. Nuestro Dios el Padre, Lo cantamos, lo proclamamos. Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Vamos, confiésalo una vez más. En el nombre de Jesucristo. Alza tu voz al cielo. Alza tu corazón. Alza tu mirada. De donde vendrá tu socorro. Donde el Rey de Reyes está sentado a la diestra del Padre. Exaltado seas, Jesús, por siempre y para siempre. Un día vendrás, Señor, y dice tu palabra que ese día toda rodilla se postrará delante de ti. Vendrás en gloria, Señor, y toda lengua y todo linaje confesarán que Jesucristo es Dios. Señor, y dice más tu palabra, dice que todas las naciones subirán de año en año a Jerusalén a adorar al Rey. Señor, subiremos, si estamos en España, si estamos en otro lugar, subiremos a Jerusalén y te adoraremos. Adoraremos tu hermosura, adoraremos la gloria de tu magnificencia, te daremos a ti todo el honor, como te lo damos hoy sin verte, Jesús. Como te lo damos hoy, te lo daremos entonces. Señor,
Señor, y reinaremos contigo, dice tu palabra. ¿Quién somos nosotros, Señor, para que tú tengas memoria de nosotros? Pero tú nos has hecho justos, tú nos has hecho más que vencedores. Señor, hoy hemos visto que el justo tiene una vida extraordinaria. Gracias, gracias por amarnos, Padre. Gracias por darnos todos estos privilegios que no merecíamos, Señor. Mi alma quiere alabarte, mi alma quiere exaltarte. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Y a Él le damos toda la gloria. Nuestro Dios el Padre, alabanza. su Hijo Cristo el Rey. A Él le damos nuestro corazón. El Espíritu Santo, Jesucristo. Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, Poderoso. que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesús. Señor, te damos a ti todo el honor, también nuestros aplausos, nuestra gratitud, nuestra delicia eres tú, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién se puede comparar a ti, Señor? Eres hermoso, eres santo, eres fiel, eres digno de alabanza. Eres Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no exaltarte? Poderoso. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor. Vamos con las palmas. Y Él te derrotó. Él resucitó. Brilla como el sol. Consumió el temor. El grito vencedor, más que vencedor ya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a haber que darles paga extra a los músicos. Hay un pueblo alegre que alaba al Señor y Dios se goza cuando su pueblo le alaba. Dios se contenta mucho. Protestaba mi corazón, pero tu mano me rescató. ¿Es verdad eso? Volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré y en tu gracia caminaré y en libertad siempre viviré. Hay que ser como niños. En ti soy libre, sé exaltado tu amor, tu amor, tu amor nos llama. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Estamos contentos, Señor. A pasar por la oscuridad, tú no siempre me guiarás. Y con su mano me rescató. Este mundo te seguiré hasta el final. Tu voluntad, venga tu reino hasta el lugar. Y en ti soy libre, sé exaltado tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Vamos a decírselo. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Tú estás en mí, no hay nadie lugar. Necesito, Dios, eres mi libertad. Tú estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Eres mi libertad. Señor, te cantamos a ti, Señor, no porque estemos bien con todos los problemas resueltos, sino porque tú vives en nosotros. Tú nos das vida, Señor, tú nos das un nombre nuevo, tú nos das identidad, tú nos das garantías, Señor, tú nos das seguridad, provisión. Señor, toda la vida queremos pasarla contigo. Eres hermoso, eres precioso. Te damos gracias por este día, gracias por la iglesia, Señor. Gracias por el que está a mi derecha, por el que está a mi izquierda. Gracias por los niños, por los jóvenes, por los adultos, Señor. Gracias porque
Tu familia es muy grande, Señor, y tú eres el Padre de esta familia. Te adoramos, te exaltamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos sentamos un momento, por favor. Tenemos algunos anuncios muy importantes. El primer anuncio es que queremos entregar algunos diplomas. No sé si han venido todos, creo que no. Pero bueno, ahora que estuvimos en Israel, tuvimos los bautismos. Siempre que vamos a Israel, procuramos pues tener ese día especial allí en el río Jordán para bautizarnos. ¿Hace falta bautizarse en el río Jordán? No, podemos bautizar aquí en el Besós, pero vamos a salir contaminados, ¿no? Entonces, mejor nos bautizamos en el Jordán o en el mar. Pero bueno, como no vamos a Israel, pues siempre aprovechamos. Entonces tenemos aquí el diploma de bautismo de Janet. ¿Dónde está Janet? A ver, aquí está Janet. Entonces aquí Janet recibe aquí tiene su diploma de bautismo. ¿Tragaste agua ese día o no? ¿Quieres contar algo? No. Bueno, está bien, no pasa nada. Tenemos el de Kevin, pero Kevin no ha podido venir hoy. María, ¿sí vino María? María aquí está también. María Cárdenas, así es, bautizada en el nombre del Señor. El Señor te bendiga. El diploma. ¿Quieres contar algo de ese día? ¿Sí? Mira, rapidito. La verdad ha sido el momento más emocionante de mi vida. De verdad que sí. Perdóneme, pero me emociona tanto de solo pensar que me he bautizado ese día y que me ha bautizado lo que siempre he querido. Que me bautice y que me case Carlos. Ojalá que se dé muy pronto del casamiento, ¿no? Ojalá. Gracias. Que vivan los novios, ¿no? Bueno, más anuncios. Bueno, aquí tenemos, este es de Tammas, que es de Alemania, pero se lo tenemos que mandar allí. Y Kevin, que se lo daremos el próximo día. Me comentan que hay que pagar ya el campamento, ¿no, Juliana? O por lo menos el transporte para comprar el billete de autobús. Los jóvenes ya sabéis que tenéis vuestra experiencia radical en el puente del 12 de octubre, súper especial. Allí con Quique, con Alex San Pedro, con Droy, Marcos Cruz, ¿no? Nuestro pastor de Londres, David Henao, que viene a predicar. Bueno, unos 4 días espectaculares, pero ya hay que comprar los billetes porque como es puente, esos autobuses se van a llenar y no queremos sorpresas de última hora. Queremos presentar también a las personas que nos hayan visitado por primera vez hoy. Si hay alguien, por favor, queremos saludar. ¿Hay alguien por aquí? Un caballero, muy bienvenido. Bienvenido. ¿Hay alguien más? ¿No? Bueno, pues muy bienvenidos. Carla, es nueva, una nueva criatura. Que el Señor os bendiga. Nos vemos a las 4 los que tienen el curso de finanzas y los demás nos vemos otro día.